se ha dado un salto de profesionalización en cada uno de los aspectos que tienen que ver con la producción intensiva. Se ha dado un salto de profesionalización en lo que tiene que ver con bienestar animal, lo que tiene que ver con sustentabilidad, más allá de las cuestiones técnicas que aportan cada vez una mayor eficiencia y cada vez lograr un producto de más consolidado, de mayor calidad, de una homogeneidad sustentada en el tiempo y además apuntando o produciendo justamente lo que los mercados o cada uno de los mercados demanda y solicita. Hola a todos, soy Darío Colombato, les doy la bienvenida a Carnecast, este podcast de referentes de la ganadería que ya tiene varios episodios y que me parece que es un buen aporte a la actualidad ganadera de la región, porque no solamente está destinado a gente de Argentina. Yo soy originario de Argentina, me desempeño como profesor en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y además hago consultorías por distintos lugares de Argentina y de otros países. Hoy en este episodio de Carnecast tengo el placer, porque es alguien con quien nos conocemos de hace un tiempo, de presentar a Fernando Storni, ¿sí? Fernando es el gerente de la Cámara Argentina de Feedlot y yo quiero conversar con él sobre qué sería la situación y perspectivas del engorde a corral en la Argentina y la región. Así que bienvenido, Fernando, un gustazo. Me gustaría, valga la redundancia, de que te presentes con tu rol actual y tu formación académica. Hola Darío, un gusto estar acá. Gracias por la invitación a participar de este espacio que me parece súper entretenido. Y bueno, para la presentación profesional, yo soy ingeniero en producción agropecuaria, egresado de la Universidad Católica Argentina. Tuve un paso anterior por la Universidad Austral en la carrera de ingeniería industrial, en esas épocas de falta de definición de vocación. En realidad estaba muy definida de temprano y en algún momento no sé qué pasó, que pensé de otra cosa y generé un par de años en otra carrera, pero que bueno, bien sirvieron para conocer a mucha gente y para aprender muchas cosas. Mi vínculo con el campo, con el agro, viene del lado de mi padre, que es ingeniero también en producción agropecuaria, pero dedicado a la lechería, ¿sí? Muchos años trabajando en la principal empresa láctea, y a su vez asesorando a varios establecimientos, con lo cual me acoplé apenas recibido a la labor de asesoramiento de establecimientos ganaderos, y a su vez empecé a trabajar de manera part-time en la Cámara en un tema que tiene que ver con calidad y ambiente, justamente en el diseño de un sistema de gestión de calidad, y empecé a tomar distintos roles. Estaba part-time, empecé a tomar distintas acciones. Había un gerente, Rodrigo Troncoso, que después pasó a estar como subsecretario de Ganadería, y en ese paso de Rodrigo como subsecretario ocupé yo la gerencia desde el fines de 2015 en adelante, y hoy hace 2 años ocupando ya la presidencia también de la Cámara. Perfecto, gracias por eso de la presidencia, me parece que es un punto importante también, y me había quedado pensando antes por el paso por la ingeniería industrial, que probablemente además de conocer mucha gente te dio la posibilidad de generar una base en lo que son las partes más duras de nuestra profesión, la matemática, la física, la química, que luego seguramente cuando tuviste los primeros años de facultad te debe haber parecido bastante básico lo que aprendíamos de matemática, me imagino, ¿no? Después de esa experiencia en la Austral. Sí, tuve varias materias que se tomaron como correlativas dentro del cambio de carrera, a pesar del cambio de universidad, pero además una facilidad quizás para esas duras que no tenía todavía pendientes, que fue realmente útil en ese momento. Y además, encarar la carrera ya un poquito más grande, creo que me dio la posibilidad de hacerla bien de corrido. Estaba abocado a recibirme, yo ya estaba casi por tener familia, me casé joven y en definitiva terminé la carrera ya con un hijo a cuestas. Todo un mérito en cualquier situación el poder terminar en eso. Y contame, y ya metiéndonos en el tema de la charla, lo que mencionabas de la presidencia de la Cámara Argentina de Feedlot. Contame un poco qué es la Cámara Argentina de Feedlot, quiénes son los miembros constituyentes de esa Cámara de Feedlot y qué es esto de brindar servicios tipo de hotelería, además, para quien no está familiarizado. A ver, la Cámara, bueno, es una institución que representa a productores de engorde a corral en todo el país. Es una Cámara nacional de adhesión voluntaria, es decir, que no hay ninguna obligación de pertenecer, sino que quienes pertenecen creen en la participación en la institución, en la suma de voluntades, y buscan
en definitiva, dos cosas o dos acciones importantes que creo tiene la Cámara, que tienen que ver, una, con la representación del sector frente a gobiernos y otras instituciones. En cualquier lugar, yo siempre digo, donde se habla de carne vacuna y se definen cuestiones que tienen que ver con nuestra producción, nosotros tenemos que estar presentes como institución, trabajando con gobierno nacional, con provinciales y con municipales, llegando también a dar parte del servicio también a los socios en el territorio directamente. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con servicios asociados a los socios, que tiene que ver con distintos departamentos que conforman la Cámara, con profesionales en ciertas áreas, donde trabajamos temas de legales, por ejemplo, con un abogado de forma permanente dando asistencia legal y todo lo que tiene que ver con registros, inscripciones, que como sabemos son bastantes y arduas en nuestro país, una licenciada en Ciencias Ambientales, que está para dar una mano también con todo lo vinculado a temas ambiente, que son parte de los desafíos futuros de la actividad y algo que la Cámara empezó a trabajar ya hace 15 años viendo justamente y con una actividad intensiva que ve de más cercano esas situaciones. Un departamento de mercados que genera información y ayuda a los productores de alguna manera a tomar mejores decisiones con mejor información sobre situaciones de la actividad y la ganadería en general. Y en definitiva, bueno, un área de comunicación, un área administrativa, pero en definitiva lo resumimos también en que tratamos de estar pensando nosotros todo lo que el productor no puede estar pensando porque tiene que estar dedicado a producir y a producir cada vez más eficientemente. Entonces nosotros nos dedicamos justamente a estar pensando el sector desde ese punto de vista y tratando de generar un mejor ambiente para el desarrollo de la actividad. Claro, esas dimensiones ambientales donde voy a volver después, como la misma dimensión legal, el tema de todo lo que sean los registros, las ubicaciones de los feedlots y demás. Yo creo que sobre esas dos cosas voy a volver después, pero déjame preguntarte, porque aún recuerdo algún intercambio que tuvimos hace unos meses con el tema de la coyuntura actual del negocio, ¿sí? ¿Cómo ve la Cámara, a partir de los informes que mandan los establecimientos que son socios de la Cámara, cómo ve la Cámara el negocio hoy día y sobre todo cómo proyecta la Cámara con esta información el negocio pensemos a un año? Si bien en Argentina, tú sabes, es como pensar a largo plazo, es pensar en el lunes que viene, pero pensemos un poquito fuera de la caja y digamos, ¿cómo lo ven ahora en la foto y cómo ven el video a un año vista? Mira, Darío, yo creo que la coyuntura la tenemos que enmarcar justamente en cuestiones coyunturales y no nos podemos escapar de la sequía tan tremenda que tuvimos en el país, extensa en el tiempo y extensa en las regiones que abarcó, y a la coyuntura macro de nuestra economía con los vaivenes que tiene. Entonces, realmente a partir de mayo del año pasado aproximadamente, la sequía empezó a hacer estragos en varias zonas. Empezamos a notar una situación de encierres extraordinarios en los corrales. Los corrales fueron buffer de muchos establecimientos que perdieron capacidad forrajera y terminaron enviando sus animales a los engordes a corral. Eso produjo de alguna manera un sobrestock, como te decía, en los corrales, en una situación de demanda también compleja, porque teníamos entonces altos niveles de encierre y una situación de demanda restringida por situación económica de nuestro principal consumidor, que es el mercado interno, y con algunas restricciones autoimpuestas por el Estado que tienen que ver con cortes prohibidos, con cotificaciones o con situaciones que van a la macro y tienen que ver con el tipo de cambio y el poder de compra de aquel exportador que vende a tipo de cambio oficial en Argentina, menos retenciones y resta de alguna manera poder de compra. Entonces, eso marcó coyuntura, marcó que durante los últimos meses del año pasado el sector se descapitaliza en gran parte por pérdidas en cada animal que se vendía y tuvo algún quiebre con un ajuste de precios y recuperación o recomposición de los precios de la hacienda hacia la última semana de enero y el mes de febrero, que nuevamente, con la inflación mensual que tenemos acá, volvió a quedar retrasado hasta hace pocos días, donde entró de nuevo en alguna dinámica de recomposición, al igual que empezó la recomposición de la hacienda de invernada, que es nuestro principal insumo, y también otro insumo muy importante para nosotros, que es el maíz, se vio afectado por una medida ya de dólar agro o dólar maíz, que aplica un tipo de cambio diferencial
y de alguna manera implicó un ajuste de costos, un incremento de costos de un día al otro de alrededor del 15%. Esa es la coyuntura, esa es cómo estamos ahora en esta situación y cómo llegamos a través de la sequía y estas situaciones a un panorama nuevamente de pérdida en la actividad y esperando ver cómo se recompone el precio de nuestro producto. Ahora, en el largo plazo, en eso que decías vos de salirnos un poco de la coyuntura, yo creo que tenemos que estar pensando en una situación bastante más interesante para Argentina. ¿Por qué? Porque hay una demanda a nivel mundial de carnes hacia adelante interesante que creo que debemos de alguna manera aprovechar como país, buscar las condiciones para generar expectativas en los productores que tienen que ver con condiciones de estabilidad y aprovechar esa demanda que vamos a tener importante. Hoy un mercado importante para nosotros es la Unión Europea en cuanto a volumen, pero tenemos que entender que a futuro todos los países asiáticos van a demandar carne en volumen, y no solo en volumen de carne que no es de calidad, sino que vamos a tener una demanda de carne de calidad importante, y ahí creo que tenemos que apuntar como país para poder generar un crecimiento en la ganadería que venga traccionado justamente por esa demanda. Perfecto, yo creo que ese, digamos, redondeo que le das a la situación con el punto de la mayor demanda y el camino que tenemos que seguir como país nosotros para favorecer o hacer valer nuestra competitividad en lo que es la demanda de las proteínas animales, es un camino viable para lo que es el país en su conjunto, independientemente, digamos, de los vaivenes políticos. Yo entiendo que una política de Estado, como han hecho algunos países vecinos, sería bien beneficiosa. Antes de entrar en el tema ambiental y el tema regulaciones, que algo mencionaste al principio de la charla, si nos fuéramos un poco más atrás, desde que uno tiene memoria de los corrales en Argentina, del feedlot en Argentina, ¿qué te parece que hemos, si querés, aprendido o avanzado más, y en qué todavía, que podría ser parte de los desafíos del futuro, en qué todavía nos falta un poco más de formación, un poco más de educación al respecto? A ver, yo creo que que el sector del engorda corral es un sector ya muy consolidado, después de muchos años de haber realizado una curva de aprendizaje en el país, pero además de haber pasado a ser un actor clave en la producción ganadera y en la oferta de carne. El ser una actividad intensiva permite generar un aprendizaje mayor, creo yo, o más vivencial que quizás otras actividades, y se dio todo un desarrollo, vos lo conocés muy bien desde desde el punto de vista nutricional, con el aporte de profesionales mucho más especializados, donde creo que justamente la palabra es esa, ¿no? Se ha dado un salto de profesionalización en cada uno de los aspectos que tienen que ver con la producción intensiva. Se ha dado un salto de profesionalización en lo que tiene que ver con bienestar animal, lo que tiene que ver con sustentabilidad, más allá de las cuestiones técnicas que aportan cada vez una mayor eficiencia y cada vez lograr un producto de más consolidado, de mayor calidad, de una homogeneidad sustentada en el tiempo, y además apuntando o produciendo justamente lo que los mercados o cada uno de los mercados demanda y solicita. Creo que ese aprendizaje se dio. Creo que hoy ya los productores de punta están mirando mucho más temas más vinculados justamente a bienestar, a sustentabilidad. Viendo esos aspectos ya dieron un paso. Creo también que hay alguna demanda nueva con algunas generaciones que se incorporan de volver a generar algún espacio de intercambio en lo técnico, pero en otro escalón ya directamente. Debates técnicos que se daban, hoy ya creo que en algún sentido dejan de darse, están ya ciertas cosas establecidas, aunque claramente todo tiene que ser discutido, pero de alguna manera pasamos de estar probando productos, probando sistemas, probando mecanismos y probando formas de manejo, bueno, este es nuestro sistema, lo vamos profesionalizando y ya el grado de mejora es cada vez más finito, ¿no? Estamos en una sintonía fina. Sí, ese es un buen punto, porque yo solía ser de aquellos que decían por ahí hace unos años que para mí el engorde corral en Argentina estaba como en una edad adolescente. ¿Sí? Haciendo un paralelismo o una analogía con la edad propia, uno decía, bueno, vos pasás por la edad
la infancia, después pasás por esa etapa que le dicen la edad del pavo, que existe, ¿no? Todos hemos pasado por alguna vez, y uno, con la medida que tenés hijos, decís, mirá, era esto lo que pasaba, y a partir de ahí pasás a una adolescencia hasta llegar a la adultez. Yo creo hoy, después de haber dicho lo que dije, ¿sí? Que para mí estábamos en una adolescencia, yo creo hoy, como vos, que tenés ya un montón, no uno, dos, tres, ya un montón de establecimientos que están en un grado de manejo y de sofisticación, sin por esto hablar de cosas de ciencia ficción, sino una parametrización y una protocolización de procesos que permiten que cambies el operario o cambies el manager y el equipo sigue funcionando bien. Eso antes no se veía, es como que tenías un hombre orquesta por ahí y se iba se tomaba vacaciones y era todo un caos. Debe haber establecimientos que todavía lo tienen, pero yo creo que, por ejemplo, discusiones, si hemos tenido parte de un episodio, decir, bueno, a ver, procesamiento del grano. Antes éramos capaces de llegar digamos, al maltrato físico discutiendo el procesamiento del grano. Hoy sabemos que hay un procesamiento de grano para cada modelo y si le funciona bien a ese, bueno, que se haga eficiente en eso. Hay cosas no negociables. La comida debe ir adentro del comedero y para esto tenés que tener diseños acordes y cuanto más cerca de un pueblo, vas a tener que cambiar las dietas o cambiar el modo de producción, ¿sí? Y eso me lleva directamente al tema ambiental, en donde sí vemos que hay muchas de las generaciones nuevas, vos conocés gente que también hemos tenido acá en los episodios de Carnecast, como la familia Barrios Barón y otros, digo, los conozco porque voy a ese campo y son socios muy activos en la Cámara, es decir, en donde ya la nueva generación me está pidiendo mucho más que me ponga a pensar en la parte ambiental, ¿sí? Y en eso, y recordando a Rodrigo en los primeros años y después contigo, yo vi siempre un apoyo muy importante desde la Cámara para estudiar y para de alguna manera separar paja del trigo, o sea, defendamos la parte ambiental porque nos sirve para la producción, pero al mismo tiempo no nos tengamos que hacer cargo de todo y absolutamente todo lo que pasa en el ambiente. ¿Qué hace la Cámara en temas ambientales y hacia dónde está mirando para adelante la Cámara en esto del ambiente? Coincido en tu razonamiento, ¿no? Pero claramente la Cámara como institución, y te comenté al principio que yo empecé a trabajar en el Departamento de Calidad y Ambiente, o sea, hace 15 años, ¿no? O sea, ya en la cabeza ya estaba. Y hablábamos de ambiente de vez en cuando, ¿no? Y hoy ambiente se habla todos los días. Fue cada vez tomando mayor intensidad. Bueno, de hecho participamos temas o de análisis de temas ambientales en otras instituciones. Formamos parte de la Mesa Argentina de Carne Sustentable, conformada por distintos actores de la cadena y hasta incluso con organismos de la sociedad civil, porque creemos que es clave estar definiendo justamente los parámetros de sustentabilidad con la validación de alguna manera de estas instituciones preocupadas por los temas de ambiente. Entonces, hay todo un trabajo institucional que está direccionado justamente a mostrar el aporte, por un lado, de un sector intensivo en la ganadería sobre los temas de ambiente, como puede ser el aporte en lo que tiene que ver con emisiones de metano, y además volcarnos de alguna manera a dar un servicio a los socios que están con tareas de estudios de impacto ambiental, con tareas de auditorías ambientales, con exigencias hasta de algún importador. Estamos hoy frente a una necesidad y un requerimiento de la Unión Europea de productos libres de deforestación a partir de fines del 2024, con lo cual estamos abocados como institución a buscar la mejor manera y mecanismo justamente para poder certificar esa situación. Más allá de que nos guste o no nos guste el requisito que imponga un país, esto va por ese lado. Y el futuro de la actividad pasa por ciertos desafíos que tienen que ver, por un lado, con temas vinculados a eficiencia, en esa sintonía fina y donde se mete la tecnología para dar una mano muy importante en todo lo que tiene que ver con datos, análisis temprano de datos y toma de decisiones, y hacer foco o poner una mirada en todo lo que tiene que ver con las nuevas demandas de la sociedad que están enfocadas en sustentabilidad y en bienestar animal básicamente, y por supuesto también comunicar todo lo que tiene de bueno la proteína cárnica bovina en una dieta balanceada. Fíjate que recién decía la palabra comunicar, ¿no? Y
y yo veía que esto de las redes sociales que nos puede ayudar a estar en contacto mucho más fácil y a veces hasta de mostrar o demostrar cosas que hacemos muy bien, también encierra el riesgo de que a veces por una comunicación de algo que se está haciendo mal se malentiende o se generaliza. ¿Sí? Como que todos los que hacen una producción intensiva cometen ese tipo de errores. Es un tema que a mí me gusta siempre debatir dentro de los campos, decir, no se trata de ocultar, se trata de debatir muy bien cuáles son las cuestiones que se deben comunicar o se deben mostrar en las redes para no generar una falsa idea de que yo estoy mostrando esto, no sé, una muerte de animales que pasó en Estados Unidos, que se mostró el video y parecía que todos acá éramos los culpables de lo que había pasado. O cuestiones con el barro en lechería, que uno decía, pero yo no tengo nada que ver con eso, pero igual. Entonces, creo que también ahí me ha gustado el enfoque del debate, como decir, no se trata de ocultar, se trata de definir muy bien qué es lo que vamos a mostrar y trabajar fuertemente sobre la previsión. Imagínate que ahora, vos hoy hablabas de la sequía, estamos en camino a un niño y lo primero que uno debería estar pensando cuando hablan del niño como en términos meteorológicos, que vamos a tener lluvias por encima de lo normal. Y lo primero que yo empiezo a pensar en los corrales que visito es el barro. Y el barro es un tremendo enemigo de mi productividad inicial. Después tengo un tema con el bienestar animal que no me gusta en absoluto ver animales en el barro y pasándola mal y sufriendo, porque no solo se gana menos dinero, pero además hay una cuestión, hasta a un deber ético, si querés, que uno lo puede romantizar más o menos y todo lo podés monetizar. El punto importante ahora es que tenemos también los datos del efecto del barro, del efecto del estrés térmico, para poder ponerlo en números y decir, bueno, esto te cuesta tanto de lucro cesante, trabajemos para modificar esa situación. Yo creo que en ese sentido, productores que por ahí eran mucho más reacios a ese tipo de inversiones, hoy son mucho más amigables, si bien siempre va a ser caro, ¿sí? Pero una cosa es caro y otra cosa es costoso. ¿Sí? Hay cosas que son costosas al principio, pero que redundan en un beneficio a largo plazo. Porque eso después me lleva, y esta es la pregunta, es decir, las regulaciones. Si vos te tuvieras que comparar contra Uruguay, que me imagino que es un modelo que siempre miramos nosotros en cuanto a regulaciones de los sistemas intensivos, ¿cómo ves estas regulaciones en cuanto a sombras, en cuanto a espacios físicos, en cuanto a áreas verdes alrededor de los feedlots? ¿Cómo lo ves evolucionando en Argentina, sabiendo que Argentina puede tener un feedlot en Salta, un feedlot en San Pedro, provincia de Buenos Aires, o un feedlot en San Luis? ¿Cómo te imaginás eso dentro de lo que puedas dar como mirada propia e institucional? Déjame hacer, antes de contestarte, un comentario sobre la apreciación anterior que tiene que ver con esa curva de aprendizaje que creo que mencionaba yo anteriormente, porque vos lo mencionaste muy bien. El foco de las buenas prácticas, de alguna manera, ¿no? Que cada uno la interprete como le parezca, fue calando en el productor, ¿no? Cambiando muchas cosas, ¿no? La densidad en los corrales, la limpieza y la frecuencia de limpieza de los corrales, qué hacemos con lo que se limpian los corrales. Creo que no lo mencionamos antes y es parte de justamente de esa curva de aprendizaje y de ese cambio que vimos en estos años. Ahora, yendo a la pregunta, y vos hacías parte de la respuesta, creo que es muy complejo generar regulaciones sobre temas específicos a nivel nacional cuando las condiciones difieren tanto. Nosotros tratamos siempre como Cámara, cuando nos enfocamos en análisis de normativas, hacer foco en algunos puntos claves que en definitiva después determinan la forma de producir en cada lugar. Primero, zonificación y uso de suelo. El municipio es quien define para qué es apto cada territorio, y ahí es clave trabajar primero con algunos municipios donde hay ordenanzas. Bienvenidas esas ordenanzas, y tratamos de colaborar para que sean ordenanzas, no diría proactividad, sino que no estén pensadas las ordenanzas solamente para un caso concreto que puede tener algún problema en particular, ¿no? Porque nos encontramos muchas veces con alguna situación de malas prácticas y se termina queriendo legislar por esa situación en particular. Entonces, fundamentalmente eso. Y después, lo que nos va a dar de todas las condiciones por probables impactos, medidas de mitigación, es el estudio de impacto ambiental serio
y presentado ante la autoridad de ambiente. Entonces, ahí es donde hacemos foco como institución, en donde visualizar, más allá de las inscripciones sanitarias en el organismo, en el SENASA, que por supuesto hay que tenerlas y tramitarlas. Pero bueno, nos encontramos a veces con algunos temas burocráticos, con el estudio de impacto ambiental que se presenta y nunca tiene una devolución de parte de la autoridad ambiental de la provincia, con la inscripción que se complejiza porque piensa quizás alguien que es complejo llevar adelante o tener el seguimiento de un establecimiento de engorde a corral. Bueno, nosotros tratamos y abogamos siempre por generar, por un lado, simplificaciones de trámites y de registros, que permitan de alguna manera y pongan alguna zanahoria para que el productor esté en el registro, participe con las buenas prácticas que tenga que participar, genere justamente los estudios que tenga que generar, y eso lo va a llevar a una producción cada vez más amigable con el ambiente, con cuidado del bienestar animal y pensando en cuestiones productivas, poner foco en las cuestiones productivas y no en los trámites, ¿no? Hoy se nos acabó el tiempo, pero no te preocupes, continuaremos con la segunda parte en nuestro próximo episodio.